Acaba de realizarse una conferencia de prensa en conjunto entre la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y en este caso, ministro Luis Petri. Estamos hablando del ministro de Defensa, que han anunciado un paquete de leyes que incluye penas de prisión para organizadores de piquetes, entre otras cosas. Nos conectamos en directo. Más de 30 homicidios en la ciudad de Rosario, que ha bajado las cifras respecto del año anterior. Pensemos que en el año anterior, para esta época, habían ocurrido 70 homicidios, y esto habla del esfuerzo coordinado entre la Nación, la provincia y el municipio, en donde se han desplazado más de 2.000 efectivos de las fuerzas de seguridad que están colaborando con el gobierno de Santa Fe, y en donde, a partir de la aplicación del actual artículo 27 de la Ley de Seguridad Interior, se ha convocado a las Fuerzas Armadas en el marco y con las facultades que establece la ley para dar apoyo a las fuerzas de seguridad, tanto nacionales como provinciales. Este apoyo se basa específicamente en tareas de logística, de comunicaciones, de arsenales, del cuerpo de ingenieros, pero está claro que estos esfuerzos no alcanzan, y lo que estamos viendo, particularmente en lo que va del año, es la presencia de actos terroristas, como los que vimos semanas atrás con la muerte de un colectivero, 2 taxistas y un playero. Ante esto, el presidente de la Nación nos ha dado expresas instrucciones de actuar con todo el poder del Estado, apoyando las acciones que se están desempeñando y desplegando en Rosario, y es por esto que en pocos meses más se va a implementar el sistema acusatorio, y sabemos que para derrotar definitivamente al narcotráfico es imprescindible realizar una tarea coordinada, interagencial, y que involucre a los 3 poderes del Estado, en donde es imprescindible realizar investigaciones criminales complejas, inteligencia criminal, en donde es trascendente endurecer las penas, y también en donde es fundamental el patrullaje y las investigaciones patrimoniales complejas para extinguir el dominio de las organizaciones criminales y quitarles el poder de fuego. En este contexto, el presidente de la Nación nos dio instrucciones para que modificáramos la Ley de Seguridad Interior, teniendo en cuenta que esta Ley de Seguridad Interior, que data del año 1991, establece 2 supuestos de intervención de las Fuerzas Armadas en operaciones de seguridad interior. El primer supuesto es el que describía recientemente, que se trata de dar apoyo, de dar ayuda a las fuerzas de seguridad, tanto nacionales como provinciales, y la segunda posibilidad de actuación de las Fuerzas Armadas en operaciones de seguridad interior son las que están previstas en la Constitución Nacional y en la propia Ley de Seguridad Interior, a partir de la declaración de estado de sitio, en donde se puede declarar en uno o más puntos del país, pero en donde claramente no resuelve el problema, ya que cuando se declara el estado de sitio se suspenden las garantías constitucionales, pero las Fuerzas Armadas no actúan bajo un procedimiento determinado y tampoco pueden prepararse para actuar. Está expresamente vedada esa posibilidad. Teniendo en cuenta que es facultad del Congreso de la Nación organizar a las Fuerzas Armadas, pero también es facultad del presidente de la Nación disponer de las Fuerzas Armadas, y es el comandante en jefe, entre esta alternativa de mínima intervención que prevé el 27 y de máxima intervención que prevé el 31, estamos modificando la Ley de Seguridad Interior para permitir que las Fuerzas Armadas puedan intervenir y puedan realizar operaciones de seguridad interior que permitan devolverle la tranquilidad y permitan devolverle la paz a los rosarinos. En un supuesto muy particular, que es el que hemos visto en los últimos tiempos, que es en el supuesto de terrorismo, que está definido en el Código Penal como todas aquellas acciones y delitos que están destinados a aterrorizar a la población. Esa calificación va a depender del comité de crisis que prevé la Ley de Seguridad Interior, pero además va a requerir la concurrencia y la voluntad expresa del gobernador de la provincia, en donde se requiera y se reclame la participación de las Fuerzas Armadas. A partir de esta declaración de actos terroristas que pongan en peligro los intereses vitales de la patria, que son los que habilitan la actuación de las Fuerzas Armadas, y estamos hablando de la vida, de la seguridad, de la soberanía, de la autodeterminación, de la libertad de los argentinos, inmediatamente las Fuerzas Armadas van a quedar habilitadas a realizar tareas
y operaciones de seguridad interior, como patrullajes, como control de personas y de vehículos, como control de instalaciones y como aprehensión en flagrancia para aquellas personas que cometen delitos, debiendo dar inmediatamente intervención al juez y al fiscal interveniente para dar las máximas garantías, en donde se posibilita, entre otras cosas, la actuación y la posibilidad de utilizar medios coercitivos, pero la utilización de estos medios coercitivos se va a regir por las mismas normas y en las mismas condiciones que tienen las fuerzas de seguridad, en donde es imprescindible la proporcionalidad, la gradualidad y la progresividad en el uso de la fuerza, y donde sus acciones no van a ser punibles porque van a ser consideradas en cumplimiento del deber. Y una cuestión que para nosotros es trascendental en la lucha contra el narcotráfico, y es que las Fuerzas Armadas, cuando se decida así su intervención, van a poder efectivamente equiparse, capacitarse y prepararse para intervenir y para posibilitar realizar tareas de prevención que garanticen la vida, la seguridad, la paz de todos los argentinos. Este proyecto de ley lo vamos a enviar al Congreso de la Nación para que se discuta en ambas cámaras y para que sea aprobado y se dé la posibilidad de un accionar que es absolutamente constitucional y también absolutamente necesario. A diferencia de lo que ocurría con el gobierno anterior, que declaraba el triunfo del narcotráfico y decía que la batalla estaba perdida y que abandonaba Rosario y eliminaba la Subsecretaría de Lucha contra el Narcotráfico, nosotros estamos convencidos que la batalla contra los narcos se puede ganar utilizando todo el poder del Estado y todas las herramientas que otorga la ley y la Constitución, y por disposición del presidente Javier Milei estamos enviando estos proyectos al Congreso de la Nación para que sean debatidos, pero fundamentalmente para que sean aprobados y le devuelvan la tranquilidad y la paz a los ciudadanos de Rosario. Bueno, buenos días. Junto al ministro de Defensa, el doctor Luis Petri, y por una instrucción precisa del presidente de la Nación, y tras un estudio minucioso de carácter de nuestros equipos profesionales y de la legislación comparada, hemos planteado una serie de proyectos que luego algunos de ellos se incorporarán al Código Penal argentino, que está bajo estudio en una comisión que tendrá su primera versión de aquí a 6 meses. Por eso es que hemos decidido adelantar algunos capítulos que van a ir al Código Penal y otras leyes autónomas absolutamente necesarias para la situación que estamos viviendo en todo el país, la situación de inseguridad que está viviendo la Argentina. Por eso, lo primero que vamos a plantear, además del proyecto del cambio de la Ley de Seguridad Interior que acaba de plantear el ministro de Defensa, vamos a enviar al Congreso la llamada Ley Antimafias. Esto tiene origen en las mafias, en el Código de Mafias Antimafia italiano, en la Ley Rico utilizada en los Estados Unidos para combatir a las bandas y a los clanes, y luego también fue adoptada en El Salvador para combatir a las maras. ¿Qué significa la ley antimafia? Que el hecho individual no es lo que determina la pena, sino aquellos que participan de una determinada organización, que son parte de esa organización y que son los que cometen distintos tipos de delitos encadenados para el objetivo que tiene esa organización criminal. Delitos de narcotráfico, homicidios, sicariato, lesiones, extorsiones, pornografía infantil, privación ilegítima de la libertad, coacción, trata de personas, intimidación pública, terrorismo,
como el que hemos visto en estos días, incendios o estragos hechos con el objetivo de lograr una destrucción de viviendas o de lugares para luego hacerse de esos lugares. Tenencia ilegal de armas y explosivos, sicariato, como dije antes. ¿Qué significa esta organización criminal? Significa una organización que tiene en vilo, por ejemplo, una zona, un barrio, una zona de nuestro país, y que esa zona es una zona donde ya no rige la ley nacional, el Código Penal, la Constitución, sino que rige la ley narco o la ley de estas organizaciones criminales. Cuando esto se realice en una determinada zona de manera reiterada y en beneficio de esa organización, con el desplazamiento o aniquilación de otra organización, organizaciones que en el intento de ganar un territorio aniquilan a otra organización y matan a los miembros de otra organización y generan caos y pánico en la sociedad. Para amedrentar a la población o a ciertos sectores de la población, por ejemplo, determinadas comunidades. Y eso es muy importante porque esto es lo que estamos viviendo en determinadas zonas del país. Para infundir temor a las autoridades y quebrarles la voluntad. A policías, miembros de fuerzas de seguridad, jueces, fiscales, políticos. Cuando se busca el control de un territorio para cometer ilícitos de todo tipo, que van desde el transporte, la comercialización, la venta, el dominio territorial y el lavado de activos. Toda la cadena. Todos esos que participan de esa cadena son considerados miembros de esa organización criminal, de esa mafia, de esa banda, de ese clan, van a tener una pena que ya no será la pena individual, sino la pena por pertenecer a esa organización mafiosa. Cuando los mecanismos de una provincia para hacer cumplir la ley resulten insuficientes, como estamos viendo en determinadas zonas de nuestro país. Cuando estuviera amenazada algunas de los lugares donde funcionan los miembros que tienen que combatir el delito, sean edificios judiciales, sean inmuebles, sea la Casa Rosada, sea el Congreso de la Nación, o cualquiera de los lugares donde funcionan los organismos que tienen que combatir ese delito. Por eso, lo que vamos a hacer es trabajar en este marco, en la construcción de un nuevo modelo superador de nuestra asociación ilícita, solo en los casos en que las organizaciones criminales utilicen estos métodos de extorsión, de muerte y de reemplazo de la ley y de la Constitución Nacional. Esto va a permitir una serie de medidas, detenciones por averiguación de delitos, algo que ya está haciendo la provincia de Santa Fe con una ley especial de Santa Fe, pero que esto va a ser para todo el país, colocación de retenes, de efectuar requisas, que lo estamos haciendo, incautar mercadería, dando noticia a la autoridad judicial, hacer rastrillajes, realizar allanamientos encadenados. Esto es fundamental. Hay lugares donde uno entra a una casa y esa casa se conecta con otra, con otra, con otra, con otra, y así es necesario llegar al lugar a donde está la droga, el laboratorio, las armas. Y por eso esos allanamientos encadenados son fundamentales para este tipo de trabajo. Y por eso las órdenes de allanamiento tienen que estar planteadas en esta lógica. La interceptación de llamados telefónicos y nuevas formas de comunicación, siempre, por supuesto, con autoridad, con la autorización de la justicia. Un punto muy importante de esta ley antimafia, que tiene antecedentes que han logrado superar los problemas serios que tenían muchos países,
es que la pena por el delito más grave que le corresponda a quien cometió el hecho se va a aplicar a todos los miembros de la organización. Ayer tuvimos un caso. Un miembro de la organización de los monos, una con una pulsera, fue detenida en la ciudad de Rosario cometiendo el ilícito de venta de drogas cuando había sido dejada en libertad o con pulsera electrónica. A partir de esta ley, todos los miembros, respondiendo por supuesto a la organización de los monos, todos los miembros van a ser partícipes necesarios para el acto delictivo. Quien transporta las drogas, quien las vende, quien lava el dinero, quien le presta la moto, quien hace el sicariato, quien lava el dinero, todos van a tener la pena máxima. Si no se determina una pena máxima, el delito será de una pena entre 8 y 12 años. Y además se establece un mecanismo inmediato de extinción del dominio, de las propiedades, el dinero, el hecho ilícito que hoy implica el lavado de activos, que es uno de los temas fundamentales para sacarles el capital de trabajo, entre comillas, que tienen las organizaciones criminales. Este es el primer proyecto de ley. Ley antimafias, ley contra las organizaciones criminales, una ley que cambia de cuajo el modelo que hoy significa que vayamos agarrando hormiguita por hormiguita. Ahora vamos por el hormiguero. Segundo, la reiterancia. ¿Qué nos dice la gente todos los días? Comete un delito. Vamos a poner un lugar, el tren, que sucede todos los santos días. Comete un delito. Lo agarran por ese delito. Al otro día ya tiene un proceso, pero no tiene una condena. Al otro día comete otro delito. Lo agarran por ese delito. No tiene condena. Al otro día lo agarran por el mismo delito. No tiene condena. Bueno, acá sumamos la figura de la reiterancia que ya está en Mendoza hace mucho tiempo. Reiterás el delito y vas preso. Se terminó la idea de que vos podés hacer una acumulación de delitos cuando el primero por ahí tarda 6 meses, 6 años la condena. Mientras tanto, esa persona la podemos haber detenido 25 veces. Y si la detuvimos 25 veces, podemos concluir que no solamente cometió 25 delitos, porque la agarramos 25 veces. ¿Cuántos delitos puede haber cometido? No sabemos. Quizás 4 o 5 veces más de las veces en que esa persona es detenida. Con lo cual, la reiterancia lo que viene es acortar. La primera vez, si el juez o el fiscal en el sistema acusatorio y luego el juez le dan la libertad, la segunda, si es un delito que no tiene, digamos, pena, digamos que no es, que está por encima de la posibilidad de estar siempre en libertad, de pasar el delito en libertad, la segunda adentro. Con esto cortamos la impunidad que siente la gente, que dice, ayer vinieron al barrio, me robaron, lo largaron, al otro día vuelve al barrio, me volvió a robar y lo volvieron a largar. Y así la impunidad es el sentimiento social profundo que hoy tiene la comunidad argentina. Se termina con la ley de reiterancia.